¿De verdad Manuel Adorni quiere que los argentinos crean que renunció por culpa de la prensa? Porque una cosa es denunciar hostigamiento mediático y otra muy distinta es intentar convencer al país de que las investigaciones judiciales, las dudas sobre su patrimonio y los pedidos de explicaciones fueron un simple invento periodístico. Esa es la gran pregunta que hoy sacude a la política argentina. Y en apenas unos instantes vamos a analizar un momento que ya está dando muchísimo que hablar. En el programa de A la Barba Rosa, la periodista Mariana Bray, una de las voces que más veces salió a defender al gobierno, intentó sostener que la renuncia de Adorni fue consecuencia del acoso de la prensa. Sin embargo, la cruzaron con dureza y le remarcaron que el problema no era la cobertura mediática, sino las investigaciones por presunta corrupción que rodeaban al funcionario y las explicaciones que todavía debe dar ante la justicia. Adorni presentó su renuncia asegurando que los ataques mediáticos contra él y su familia llegaron a un límite insoportable. Incluso sostuvo que lo trataron de corrupto sin pruebas y que existió una campaña para destruir su imagen. Pero esa explicación deja afuera un detalle imposible de ignorar. Su salida ocurrió mientras avanzan investigaciones judiciales sobre su patrimonio y crecía la presión política para que dejara el cargo. La situación llegó a un punto donde incluso sectores aliados comenzaban a marcar distancia. Legisladores oficialistas advertían que la continuidad de Adorni complicaba la agenda parlamentaria y debilitaba el discurso anticorrupción con el que Javier Milei llegó al poder. Defenderlo ya no significaba proteger a un funcionario, significaba cargar con un problema político cada vez más difícil de sostener. Por eso, reducir toda esta historia a un supuesto acoso de la prensa resulta como mínimo una explicación tonta. La prensa puede investigar, publicar y preguntar, pero quienes abren causas judiciales son los fiscales y los jueces, y quienes exigen respuestas sobre el origen del patrimonio no son únicamente los periodistas, sino también los organismos encargados de controlar la transparencia pública y el pueblo argentino. Adorni, que la verdad que a muchos pasamos la alegría. Pasamos de un lateral a un pelotazo en contra. De la alegría y como de la justicia, como que a mí personalmente me da alegría que se vaya Adorni porque es una persona que me caía muy gorda, me caía fatal. Como diría mi madre. La mala liga, no te caía pésimo. Sí, no me cerraba mucho. Entonces, motivo por el cual asumió el Colorado Santilli. Así que, bueno, es una persona que vos cómo lo ves. No, a ver, vamos a lo político. Cambia nuevamente jefe de gabinete, cuarto cambio en lo que va el gobierno. Hasta ahora Cristina Fernández de Kirchner en 8 años había sido la que más había modificado, que fueron 5. Y esto marca un poco la fragilidad del gobierno, que no encuentra a alguien cómodo y acorde a este gobierno. Tiene que renunciar en una ola de escándalos. Para mi gusto, en lo político, sí, más allá de las simpatías, se demoró muchísimo la salida de Adorni, le hizo un daño enorme al gobierno. Enorme. Si era por mí, que siga 3 meses más, porque empezaba a desnudar cómo este es el gobierno más corrupto de todos, pero aún así lo sostuvo, aún hoy el presidente lo sigue sosteniendo y cree en su inocencia. Cuestión del presidente, que se contradice permanentemente, después lo podemos charlar, pero bueno, termina renunciando, según Santilli, ya iba a ir sin fueros porque no tenía fueros, pero va a ir a la justicia y ahora vienen los próximos pasos, ¿no? Porque ya rápidamente, un día después de su renuncia, aparecieron un montón de cuestiones que siendo jefe de gabinete no aparecían. Aparecieron audios, aparecieron nuevos gastos. Bueno, la justicia seguramente va a acelerar. Hay cuestiones no al cargo de YPF para ganar 90 palos. Bueno, tuvo que renunciar ahí. Claro, también tuvo que renunciar a ese puesto, pero ahora va a tener que ir a la justicia. Mandalo ya no tiene puesto ningún puesto en el gobierno, Nada. renunció a YPF porque él tenía no solamente era jefe de gabinete, vocero presidencial, sino tenía otros cargos. 90 palos, sí. Entonces, digamos, ya no tiene nada que ver con el gobierno, no ¿pero tiene quién nada lo que va ver a con contratar? el trabajo No, del pasa Estado. que es como algo automático, el gobierno designa las sillas de YPF, designa a ciertas autoridades, como era Guillermo Francos, y era Adorni el que le tocaba. Le pidieron que renuncie. Yo no vi mucho tampoco. Dije, sí, renunció. No vi algo tan concreto que renunció. Creemos que renunció. Por eso digo, sí, pero... Sería un bochorno. Por eso digo, no es que lo vi con una... sí, renunció, tranquilo. Pero lo último, ayer lo denunciaron. Tampoco la gente estaba muy al tanto de que también tenía ese cargo. Que Yo lo importante tampoco lo que era sabía. que dejó de ser el jefe de gabinete. Es verdad, uno no sabía. Yo por lo menos lo por de eso- YPF, córreme la jarrita que me rompe la A ver, yo te armonía. corro acá. Ajá. Gracias, sí. Y decía estoy que así ayer como más estética hoy. lo denunciaron el abogado Alboni, una diputada Marcela Pagano. Bueno, el hasta denunciador serial, piden prisión preventiva
por entorpecimiento. Hay dos motivos para dictar prisión preventiva: entorpecimiento de la causa o peligro de fuga, riesgo de fuga. No, se va a ir. No, pero una de las dos. Y el tema de haber llamado a testigos como Tabar, que es el contratista, para ofrecerle asesoramiento, para decir necesito hablar con vos, me necesito juntar, es como que está metiéndose... No, pero necesito hablar como necesito juntar y aparte arreglarme la térmica de la pileta. No, estaba más preocupado por la térmica que por eso. Bueno, el otro es una pavada. Lo que me tiene mal es que la térmica... ¿Escucharon ese audio? Sí. Chicos, pero no es serio. No es serio. Bueno, no es serio, Dorni. No. Es así. Bueno, nada es serio. Bueno, vamos a hablar con una persona que sí que es seria y que me merece todo mi respeto, que es la señora Mónica Gutiérrez. Hola, Mónica, querida, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Ay, preocupada por la llave, por la térmica de la pileta. Te llamamos por eso. A ver, ¿qué hacemos con la térmica? ¿Qué hacemos con la térmica? Le saltó la térmica. Ahora va a tener tiempo de ocuparse de la térmica. Eso es lo que está bueno. Ahora no sé si va a retener o no la casa de Indiocuá, si va a poder pagar las deudas y toda esa historia. Las expensas. Pero, sí, las expensas. Pero bueno, los audios que se conocieron ayer son sumamente comprometedores porque, como recién comentaban ustedes, abren la puerta a la comisión de un nuevo potencial delito o que ingrese en un determinado tipo penal, como sería el entorpecimiento de la justicia. De todas maneras, yo pienso, los estaba escuchando atentamente, dos cuestiones a analizar. No es que muerto el perro se acabó la rabia, que se fue Adorni, acá no pasó nada. Adorni deja al presidente Milei muy debilitado en imagen. Y no me refiero a la cuestión económica, que ya sabemos, que hay ciertos indicios que podrían indicar que las cosas van más o menos bien por ahí, sino que me refiero a él como figura política, no haber podido manejar esta situación. Porque en definitiva Adorni lo designó él. ¿De dónde viene Adorni, chicos? Porque ahora vamos a hablar de Santilli y de todos los demás, pero Adorni, ¿qué track record en la política tenía? Nada, viene de su entraña. Era amigo de él. Era amigo de él, claro, era un periodista que conoció los estudios de televisión, nada más. Claro, conocía los estudios de televisión, era activo en las redes, ejercía desde hace un montón de picardía. ¿Está preparado para ser jefe de gabinete? ¿Por qué lo elige? Milei se queda después de esta designación fallida y de esta imposibilidad, de impotencia de resolver antes esta cuestión, se queda muy dañado para mi gusto desde el punto de vista de la política, ¿no? A esto me refiero. Y ahora tiene que repuntar y tiene que repuntar. Pero el domingo no dio un buen indicio, porque cuando el domingo fue al programa de Majul y empezó a defender a Adorni, después sube Karina Milei un posteo reivindicando que buena gente, que creemos en vos. Para no hablar de la carta que escribe Adorni, da vergüenza ajena, la carta de renuncia, da vergüenza ajena, porque culpa de lo que le pasa... que según él es que tiene una crisis familiar con los chicos, la señora y todo lo demás, a los periodistas, sí, a los la culpa medios. es todo de Lo la que da a prensa. entender en la carta, o por lo menos, obviamente que esa libre interpretación, porque cada uno puede interpretar cosas distintas, pero claramente apunta a que no pudo soportar la cuestión que afectó a su familia, tampoco, ¿no? Perdóname, en eso Mariana, coincidimos. lo que no pudo soportar es el peso de la verdad. Lo que no pudo soportar es cómo aclarar que su patrimonio era un bochorno. Lo hizo mintiendo, ocultando, de chapucería en chapucería, indicando además una profunda ignorancia del derecho, claramente de las lo que reglas no del pudo juego es de la soportarlo, institución. porque si no hubiese seguido en el cargo y renunció, claramente, digamos, por todos los motivos que quieras, son un sinfín de motivos por los cuales te decide y termina renunciando. Mariana, está claro que si no renunciaba o lo renunciaban, se lo llevaba puesto la oposición el próximo jueves en la Cámara. Claro, totalmente. Claro, Entonces, bueno, olvídate, era... te voy a decir algo. Gracias a la estrategia de Patricia Bullrich y de algunas situaciones que pasaron seguramente en la trastienda, no llegó a esa situación. Bueno, eso te estaba por decir justamente. La clave fue el manejo que tuvo, me parece a mi criterio, Patricia Bullrich en esta situación. Desde el primer día, desde aquel día en que se sentó en una entrevista de televisión y de alguna manera apura a Adorni para que tome esta decisión. Después todo lo que ya conocemos, digo, me parece que Patricia Bullrich en este sentido fue una estratega para que realmente ella, como ella lo dijo,
el proyecto está por sobre las personas, ¿no? No, igual es al revés. El planteo de Mónica es que le dio vida una semana más porque si no lo echaban esta semana. Gracias a Patricia Bullrich que logró dilatar la sesión donde se lo debía enjuiciar, ¿no? Entre comillas, a Dorni o valorar. Aplicarle una moción de censura, una potencial moción. Gracias a Patricia Bullrich, él sacó que no lo pueden, echen. la Es mejor. justicia. No, por eso dije una forma de decir, pero sí iba a estar en el ojo de la tormenta. Gracias a Patricia Bullrich dilataron eso y puede renunciar, porque es mejor renunciar antes que te echen. Por eso digo que Pero no, perdón, chicos, Analía hace una hora que tiene la mano levantada. Perdón. No, responde, Mónica, por favor. Mónica, responde. No, digo, no nos vamos ahora a condoler de la vida de Adorni, No. por la vida de Adorni, por la situación de Adorni. No, Lo por que supuesto tenemos que que no. sí facturarle a Adorni, el que tiene alguna simpatía con este gobierno, que tiene ilusiones con este gobierno, o que votó a este gobierno, es que Adorni fue el puntapié inicial para exponer al presidente a una situación extremadamente desdorosa. Primero lo descalifica por haber elegido a este hombre como vocero y como jefe de gabinete. Un cargo altísimo, gente, totalmente. altísimo. Y segundo, le quitó toda la narrativa, le destrozó la narrativa libertaria, incluido esto de la moral como política de Estado. Totalmente. Entonces, factúrenle eso a Adorni. Después, si puede caminar por la calle, si los chicos, la señora, lo siento, es una pena por los chicos. Totalmente. Y por la señora, pero el daño no se lo hizo la prensa. No. Ni se lo hizo él hicieron solo. en las redes. Ahora, Espera, Mónica, antes de que hable, después pero que- hace una hora que le quiero Pero sí, preguntar. pero ahora le vas a preguntar, mi amor, porque yo quiero compartir con todos este audio que le manda a este muchacho, al contratista de Indio Qua. ¿Lo escuchamos, por favor? Mati, querido, ¿qué haces? Escúchame, yo te tengo que hablar hace como 10, 15 días. Yo este fin de voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo. Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero contás con todo lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero bueno, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos. Eso por un lado. Por otro lado, vos viste que te cambio completamente de tema. Yo tengo una térmica, yo tengo el tablero afuera en la calle, un tablero que mira hacia el cerco, digamos, de la columna al cerco, que es externo, digamos, a la columna, y del otro lado, del lado que mira a la calle, tengo una sola llave, adentro como de un cubículo. Esa me salta sistemáticamente. Ahora, por ejemplo, otra vez me saltó, rarísimo que me salte la de la calle. ¿Tenés idea? Y también me salta la de la bomba la general que está en la pileta. No sé si está relacionado o no, yo creo que no, pero ¿tenés idea qué puede ser o qué se te ocurre que pueda hacer para solucionarlo? Porque estoy desesperado. No. Sí, él sigue viviendo como en Narnia, Mónica. Por las térmicas está desesperado y lo otro es una boludez. Chicos, Este audio si no es de nos ahora, este audio es pudiéramos- viejo, ¿no? Era Si nos pudiéramos tomar un poco Sí. en broma esto, No es de diríamos hoy. que no solo les salta la térmica, sino que no les Claro. llega la nafta al tanque. Para evaluar Sí, su sí, propia sí. situación. Se O quedan que la le faltan mitad. caramelos Sí. en el frasco, o que tiene los patitos Sí. Que no tiene los patitos en desalineados. fila, sí. Vamos Pero, ir toda A la tarde, ver, todo el se día dan así. cuenta ustedes que esto fue Sí. cuando él ya estaba en el medio de todo el problema. Totalmente. En el medio de todo el quilombo que tenía, estaba con el tema de la térmica. Sí, es como ¿entendés? que puede desdoblarse y poner el foco en otra cosa que no es lo importante, claramente. Ay. Lo que yo te quería preguntar, Mónica, cuando él comienza su carta de renuncia, él dice al señor presidente como que él cumplió a rajatabla, palabras más, palabras menos, lo que el presidente le había pedido. ¿Qué pensás que es eso? Porque no lo deja claro. No sé qué le está diciendo. Para mí hay códigos ahí con el presidente, con el que él hablaba mucho y tenía muy buena sintonía, que no conocemos. Yo creo que él lo que quiere dejar en claro es dos cosas. Primero, que él estuvo bien defendido por el presidente y que en realidad no se va porque su situación es insostenible, sino que se va porque sufrió muchas agresiones y amenazas y los chicos, y que en esto le está fallando a él porque
es un acto de acomodar el discurso de la carta de renuncia a las expectativas que Milei tenía de su honestidad, que obviamente le mintió a Milei también, porque él le dijo que había declarado todo, que la declaración jurada estaba en orden con su evolución patrimonial, con un montón de cosas. Y la verdad es que nada de esto fue cierto al final. Totalmente. Entonces, me parece que él ahí trata de acomodar las cosas para no dejar descolocado a Milei. ¿Ustedes se acuerdan la imagen frente a la Asamblea Legislativa con Milei, Karina, Petovelo gritando "Grande Manuel, viva Manuel", Sí. cuando los fueron a apoyar? Lo fueron a apoyar Bueno, a todos. eso visto hoy es muy duro de bancar para un gobierno. Y Estuvieron perdón, apoyando Mónica, a ese hace- personaje. ¿Pero hace cuánto? ¿15 días? No, eso fue hace No. una semana. Era Adorni no se va, Adorni no se va. Los diputados cantándole a Adorni. Pero bueno, la verdad Todo payasesco, todo payasesco. La verdad es que ahora se abre como una nueva etapa. El presidente pierde muchas de sus herramientas, de sus instrumentos narrativos, ya no puede recurrir ni siquiera al tema de la inflación, porque la gente, el común de la gente, ya da por descontado que hay una cierta estabilidad. Y ahora el problema es ingresos, precios, pasa por otro lado. Entonces llega Santilli y Santilli se va a tener que hacer cargo de reacomodar toda esta escena y preparar el escenario del 2027, porque de esto estamos hablando en definitiva. Claro. Sí. Mónica, ¿vos creés que Milei tiene responsabilidad, que nuestro presidente tiene responsabilidad por sobre lo que hizo Adorni? Yo creo que la primera responsabilidad es haber designado a Adorni. Adorni no estaba preparado ni siquiera para vocero. Porque si hubiera estado preparado para vocero, no hubiera cometido errores, torpezas tan graves como definirse a sí mismo por la negativa. Es decir, estando en la situación que estaba, no salió a defenderse y decir soy honesto. Decía no soy chorro. Alguien que estampa la palabra chorro en su imagen ya de meme, no entiende nada de comunicación en el espacio Pero público. entonces, O sea, al creer que el presidente tiene responsabilidad sobre la designación de un vocero presidencial o de un jefe de gabinete, entonces le cabe lo mismo a Axel Kicillof al haber designado a Insaurralde o a Cristina al haber elegido a todo lo que eligió, que eran todos delincuentes. Digo, si porque querés para hablamos- entender, no, pero para entender No estoy cuál es la hablando- responsabilidad que tiene un presidente a la hora de elegir, porque te podés equivocar en la elección o no, y depende de quién se equivoque, lo vemos de una manera u otra. Esperá, primero estamos hablando de Adorni. Si querés hablamos de Insaurralde. estamos que es hablando cierto, de lo Adorni, de- pero te lo pregunto en Está base bien. a, porque el tema de Insaurralde Pero- también es un tema de En agenda un ratito hoy. vamos a hablar. Mariana, no hablar. cambies Espera, el eje porque pero estás no cambio el eje. cambiando... No, Insaurralde es un tema de agenda. Pero perdón, chicos, paren. Era el jefe de gabinete Pará un los dos. minutito, Marianita. Por eso lo digo. Por eso te digo. Está En bien, un rato le claro. vamos a dar a Insaurralde también. Pero no es para darle, No, no. es para hablar de los temas que le Pero importan lo a que la pasa es que sociedad, no no queremos mezclemos. políticos No, corruptos. Mariana, por eso, el pero no problema no mezclemos. es Ahora solo hablemos que designó de a Adorni. Adorni. Esperá, no es solo que designó a Adorni. Vos entendés que durante 112 días lo estuvo defendiendo a capa No, y espada. y lo sigue defendiendo. A pesar de que renunció, lo sigue. Considera que es a pesar de que honesto. renunció, Pero dejaron terminar de a hablar. pesar de que cada explicación que dio Adorni se hundía más y se evidenciaba como una persona que no estaba en condiciones de ejercer su cargo ni el cargo de vocero. Vos entendés que el presidente Yo lo entiendo defendió. todo lo que decís. Está bien, pero ¿a dónde querés llegar con esto? Ya ¿Vos está, a dónde se fue. querés llegar? Yo te hice una pregunta nada más, Mónica. No, lo tomás personal. ¿no? Yo te hice una pregunta. Te pregunté porque, de alguna manera, para entender cuál es para entender que seguramente vos sabés muchísimo más que yo, porque tenés mucha más experiencia en esto, cuál es la responsabilidad de un presidente o de un gobernador a la hora de designar un jefe de gabinete y si siempre son los responsables, digamos, de lo que hacen otros. Y obvio que son los Bárbaro, responsables. esa era vos eso es lo que quería elegís- saber. Si vos elegís para ese puesto tan importante como la jefatura de gabinete a este hombre, te haces responsable de él, porque no fue elegido por el voto popular Adorni. Te haces responsable de él. ¿Te podés equivocar? Sí, te podés Obvio. equivocar. ¿Te das cuenta que esa persona de alguna manera te traicionó feo? Porque si él entra en todo Pero vos esta podés chapuce- entender que el presidente no ve la traición.
No la Bueno, ve. pero No está estoy diciendo bien. que no lo haya traicionado, no lo sé. La verdad que sería un golpe enorme si efectivamente la justicia determina finalmente que Adorni es corrupto y que realmente robó. La verdad que para el presidente debe ser, Mira, ¿querés que te debe ser diga una algo, decepción Mariana? A enorme esta porque altura, realmente confía en él. ¿Te puedo decir algo? Además de, porque vos estás hablando de corrupción, supongamos que la justicia no puede determinar que hubo enriquecimiento ilícito ni lavado. De todas maneras, Adorni falseó su declaración jurada, las entregó tarde, mintió a la gente, se declaró públicamente como evasor de $500.000. Sí. Declaró bitcoins a precio peso, no a precio dólar, hizo una ensalada. Todo eso es suficiente para que haya traicionado la buena fe del presidente al designarlo. A esto me refiero. Después, si cometió el delito, si lo pueden demostrar y todo, si la justicia, si va preso o no, es otro asunto. Hay dos planos de análisis. Uno es el de la justicia y el otro es el de la política, de la ética, de la buena fe, de todo lo que tiene, de la templanza, del sentido común que tiene que tener un funcionario de tan alto rango para conducir el destino de todos nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, quito la palabra traición porque es una palabra que no me gusta. Le falló, al presidente le falló. Claro. Y el presidente lo siguió defendiendo. Si lo hizo de buena fe o no es otro tema. El presidente lo siguió defendiendo a una costa de dañarse a sí mismo y lo que es peor, de dañar a un gobierno en el que, te guste o no el presidente, una inmensa mayoría de argentinos ha apostado con su voto. Coincido. Y todavía tiene ilusión y tiene expectativa. A eso me refiero. Totalmente, A coincido. ver, primero, una diferencia del gobernador Kicillof con este presidente, que Kicillof apenas se enteró de Insaurralde de las 24 horas, lo corrió de su cargo. Vaya diferencia y no creyó nunca en su inocencia. Pero en algún momento, la sociedad, los periodistas, ¿dejaremos de correr a Milei de todo esto? Porque, a ver, caso Libra, el presidente que era experto en esto, al final no sabía nada. Estafa archimegamillonaria con miles involucrados. El presidente, seguimos esperando que avance el juicio. Su amigo íntimo, muy íntimo, Diego Españolo, amigo y abogado personal, causa Andis, 3% para Karina, que se la acusa. La justicia no avanzó. Con audios escandalosos, el presidente sale como si nada. Expert, su amigo, el profe, que hicieron gira, teatro, con amigazo, se abrazaban, se daban besos. Tampoco. Se lo corrió, el que lo reemplazó fue Santilli, un papelón. Aún así, la gente lo votó. Núcleo Eléctrica, Damian Reidel, Premio Nobel. Con Damian somos como hermanos, vamos a ganar el Premio Nobel próximamente. También, escándalo de gastos. Digo, ahora esto de Manuel Adorni, todos los amigos envueltos en corrupción. Y el presidente no tiene nada que ver, es una traición, dicen. Ah, se distrajo. Bueno, o sea, nunca tiene nada que ver el presidente en todo esto. Pero con este criterio, pero con este análisis que vos hacés, que tenés razón, a Nunca veces tiene nada que ver. Bueno, es lo mismo que dicen ustedes, que Cristina no podía saber nada de lo que pasaba Ay, alrededor. entraste muy bien. Cristina No. está presa porque tenía que saber pero- lo que pasaba a 1740 pero por eso kilómetros te digo, con pero es un lo que vos funcionario de tercer... decís. Pero Cristina está presa. Pero déjame, Branca. Y Milei está ahí gobernando. Branca, pero esperá, déjame terminar de hablar. Lo que vos decís tienen criterio. Vos decís, che, ¿cómo puede ser que pase todo esto alrededor mío y yo no me entere? ¿Sos y yo no me bobo entere? o sos un inoperante? Bueno, entonces, ¿por qué? Porque no puede Pero por pasarte eso digo, todo pero esto en ¿por qué 2 años cuando es y medio? Cristina podemos pensar que sí era boba y Aparte que no pasó sabía? década y media para que Cristina vaya Porque te presa. estoy Dale diciendo, tiempo, no sabes lo que va a pasar Cristina en el futuro. está detenida hoy, les guste o no les guste, porque dicen que tenía que saber lo que pasaba a 1740 kilómetros con un empresario y con un funcionario de cuarto rango. Y está detenida por eso. Pero Después hay otra un poco causa. lo que por vos eso estás está detenida. diciendo, que No, usted también no, debería no. saber. No hay pruebas. Quiero escuchar, Después de chicos, la quiero escuchar a Mónica, sí. No, bueno, Cristina enfrentó juicios, hay pruebas, Está hay detenida por eso, testimonios, Mónica. hay imágenes. A ver, fue condenada en varias instancias. No mezclen todo, chicos, porque la verdad, Cristina está presa, pasó el curso de la justicia, hubo un proceso, estuvo imputada, estuvo procesada, estuvo condenada, se revalidó la condena, se dispuso. O sea, si ponemos en cuestión eso, ponemos en cuestión todo. No quiero hablar de Cristina una hora, digo, pero si no te preguntaría Bueno. por qué está presa Cristina hoy. Si me decís, me explicás por qué está detenida, creo que llegaríamos a la misma conclusión. Bueno, por A lo todas que- estas razones que te digo, porque la justicia evaluó su situación, A lo que voy evaluó es- un montón de... No me igual- voy a poner a analizar No, por todo eso un digo, proceso corramos no, porque no judicial discutamos acá. esto. A lo que voy, Mónica, no puede ser Tranquilo. que ¿Vos ya en querés nada... que Mónica
Gutiérrez diga Cristina libre, ya sería el colmo. Estaría bueno que Pero haya ese democracia y que no es haya lo que- proscripciones. Por eso, no, pero ese es el la conozco objetivo. hace 20 años, nunca va a decir eso. Obvio. Pero A ver, chicos, a lo que voy lo de Milei, hablemos de a uno, por favor. a lo que voy, Mónica, digo, cito a Cristina solamente nos vayamos para, del eje, para hablemos de- exactamente, sí. hablo de Cristina para analizar a Milei. En nada tiene que ver Milei, no tiene que ver con Andis, la hermana tampoco, los Menem, no tiene nada que ver en Libra, no tiene nada que ver en Núcleo Eléctrica, no tiene nada que ver con Expert, no tiene nada que ver con Adorni. Su entorno, sus amigos con los que él llegó, pues no tiene estructura. De hecho, llama siempre a lo mismo, tiene que acudir a gente que puteó, que insultó, que los cree incapaces. Ahora, Branca, mira, te digo algo. Ahora, como conclusión de todo esto, pasemos a analizar, no tengo acá la lista, vuelve a la gente de la política, vuelve pro. a la gente de la estructura del PRO. Todo el PRO gobierna, todo. Ya no tiene, aparentemente no tiene a nadie que sea paladar negro libertario, Exacto. ADN libertario, y recurre al PRO. Un PRO del que va a empezar a correr a Macri, porque ayer ya empezó a hacer declaraciones en contra de Macri contemporáneamente al momento, presten atención a esto, en que Diego Santilli dijo que la única opción para este país es que Milei reelija. Bueno, eso es lo que quiero hablar. ¿Cómo queda el gobierno con la llegada de Santilli hoy, Mónica? Y la interna con el queda PRO. La interna con el PRO iremos viendo. Hoy está rodeado de figuras que vienen del PRO, que tienen historia en el PRO y que no son parte de una nueva política como vino a plantear Milei con toda la gente que trajo, sino que recurre a la gente. Yo no voy a emplear la palabra casta porque puede tener distintas interpretaciones, pero quiero decir, a gente que viene con toda una historia política por detrás. Santilli no es un recién llegado, Ritondo no es un recién llegado, Patricia ni hablar. Todos ellos vienen de la cantera del PRO, de Cambiemos. No dudes, es casta, Mónica, no tengas miedo. Es casta. Bueno, yo no me hago cargo de esto. No me hago cargo de esto porque la palabra casta tiene una connotación estrictamente relacionada. Lo que hoy gobierna Mónica es lo que Milei venía a combatir. Chicos, ¿pueden esperar el punto de la otra persona para hablar y no Pero es lo que venía a interrumpir? combatir. Bueno, no, Milei. lo que digo es, por eso dije, no voy a usar la palabra casta, porque alguien puede interpretar que casta está asociado necesariamente a corrupción, porque así lo hizo Milei. Sí. No a una nomenclatura de gente que viene de la política, donde debe haber algunos corruptos, sin lugar a dudas, y otros que no lo son, y que están en la política de buena fe. No vamos a creer que todo el que está en la política es un corrupto, porque si no tenemos que quemar las naves y dedicarnos a otra cosa, chicos. Casta no es solamente corrupción, Mónica. Casta es que estuviste con un partido, estuviste con otro partido, estuviste con otro partido, siempre renovando cargos para tratar de refugiarte bajo el paraguas de la política. Eso es casta. Bueno, pero no tengas miedo. Son casta. Patricia Bullrich hace 30 años que está. ¿Sabés qué pasa, Blanca? Que estamos en un medio masivo y algunas palabras están muy connotadas. Y entonces prefiero no pararme ahí y dar una expectativa hacia adelante de que, bueno, viene gente que no sé si tiene problemas o va a tener problemas con la justicia. No voy a defender porque no sé. No lo sé. Lo que digo es, vienen casi todos del PRO, vienen contra el récord dentro de la política y vienen con a mí me parece que en el caso de Santilli viene con un objetivo claro, que es generar un plan que le permita llegar en el 27 a Milei como candidato a ganar las elecciones, a renovar. Lo ha dicho con todas las letras. Lo único que tiene que cambiar para que nos gobierne el PRO netamente es el presidente. Si cambia el presidente, no está gobernando el PRO. Porque es lo único que le queda a la Libertad Avanza. Después tenemos todo. ¿Quieren repasar? Sturzenegger, Caputo, Bullrich, Monteoliva, ahora Santilli, con el acercamiento de Rito. Es todo el PRO, chicos. No es lo mismo para mí. Salvo el presidente es el PRO. Esto es un país que lo maneja el presidente. O sea, digo, es todas estas personas que mencionas con Macri quizás no funcionaron y sí funcionan con Milei. Porque el que baja la línea es Milei, el presidente es Milei, te guste o no. Entonces, justamente vos me decís, los mismos funcionarios que estuvieron con el PRO no funcionaron. O sea, y hoy están trabajando bajo las órdenes de Milei, que es el presidente elegido por los argentinos democráticamente. Por lo tanto, veremos qué pasa, veremos cuáles son los resultados. Bueno, quizás no funcionan con el PRO y sí funcionan con la Libertad Avanza. Por esta razón, ¿cómo podemos saberlo? De lo que se va a hablar ahora no es de una alianza con el PRO, porque ya lo empezaron a ver, porque ya Milei empezó a correr de escena a Macri, y es obvio que lo haga, porque no puede haber dos liderazgos en un mismo espacio. Y todo lo que va a tener que acomodar Santilli es que el liderazgo es de Milei dentro de un espacio más amplio. Para eso ya hay plan.
ya hay estrategia. Después si se va a poder concretar o no, no sé, pero Santilli sale al encuentro de los gobernadores y empezará, y lo digo respetuosamente, un toma y daca dentro de la política para acomodar las... Ya sabés lo que es un toma y daca, es vos me das ciertas cosas, yo te doy otra. Esto no es necesariamente peyorativo, es parte de la negociación política. Me das votos, yo veo de sostenerte negociación. en otra cosa. Política. Tiene que negociación, por eso no entendía lo que era toma y daca. No, pero sí, negociación no es una mala palabra. No, todo lo es contrario, por eso no palabra. entendía lo que era toma y daca. Bueno, a eso me refiero. Toma tal cosa, te doy claro, tal otra. es la Tiene que arreglar negociación con todos los política. gobernadores, tiene que arreglar con todo el mundo. Mónica, ¿qué es lo primero que tiene que hacer ahora Santilli? Y mirá, Santilli tiene primero que poder ir adelante con la negociación con los gobernadores, con los votos que hacen falta para la aprobación de las leyes, y viene cambios dentro de la ley electoral, que algunos, bueno, una de las cosas que se propone el gobierno es dar de baja las PASO, eventualmente generar colectoras. Hay quienes dicen que hay un plan en el cual se estaría organizando todo para el año 27 de manera tal que quede como único candidato de este espacio Milei, y que los gobernadores a su vez no tendrían una competencia de la libertad avanza dentro de sus jurisdicciones para las gobernaciones. Pero bueno, esto recién empieza, tampoco es que tiene tanto tiempo Santilli para ordenar todo esto, y es de esperar, por lo menos de lo que espera el gobierno, que la partida de Adorni, que le impedía a los funcionarios hablar de lo bien que iban en algunos sectores, de las cosas que estaban haciendo, el gobierno retome una comunicación diferente a través del nuevo vocero, del nuevo secretario de medios, no sé. Vamos a ver cómo corre todo esto. Como bien dijo Mariana, como Milei es Milei, tiene su personalidad, va a depender mucho de cómo funciona Milei de frente a la opinión pública y hacia adentro, cómo fluye esto. No sé cómo va a ser de cara al 27. Lo que a mí me sorprende, me llama la atención, es la capacidad, no lo logra todavía con los periodistas, pero la tolerancia del presidente de poder descansar, reposar, delegar funciones y órdenes que tienen que dar en diferentes puestos con gente a la que detestó y que odió siempre, porque a Javier, que insultó, con ver todos los tweets, las cataratas de inútil, le dijo barbaridades, y hoy es el que va, el vocero es el que es la voz del presidente. Pero todos, y ahora Patricia Diego Bullrich, Santilli, Macri, el presidente todos lo trataba de corrupto, era lo más lindo que le decía a Santilli. Y hoy es el jefe de gabinete. Chicos, pero paren. Es una barbaridad, digo, todos los Pero perdón, a ver, refrescame eso. ¿Massa no había dicho que Cristina era una chorra? Y además, pero fueron diferencias hace 10 años, diferencias políticas. Pero se depende del tiempo de la discusión. No, pero que pasó mucho tiempo y dice que hablaron... Paren, todo muy lindo, pero día uno, por favor.